Y tenemos la presión hidrostática, que me dice que es la presión que ejerce un fluido que se encuentra en reposo. Hay que recordar que vamos a estudiar a nuestros fluidos tanto en reposo como en que podemos estudiar los fluidos cuando están en reposo y cuando están en movimiento. Hoy espero que acabemos de ver toda la parte de los fluidos en reposo para pasarnos a ver si podemos empezar a ver la parte de los fluidos en movimiento. Pero aquí me dice que es la presión que va a ejercer un fluido que se encuentra en reposo, sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Esto quiere decir que los fluidos, pueden ejercer una presión hidrostática. Y viéndolo de esta forma, cuando yo me meto a una alberca, el agua que contiene la alberca genera presión sobre mí. Y esa presión se le conoce como presión hidrostática, que es la presión que pueden ejercer ciertos fluidos sobre los objetos. Entonces, igual, si me meto al mar, va a ser lo mismo. El agua de mar va a ejercer cierta presión sobre mi cuerpo, la cual le llamamos presión hidrostática. Entonces, ¿cómo es que calculo esta presión hidrostática? Pues tengo que la presión hidrostática, nuevamente, sigo trabajando con el concepto de presión, por lo tanto su unidad de medida van a ser los pascales, que es la unidad de medida que me funciona para medir presión. Entonces tengo presión hidrostática es igual a la densidad, que ese concepto lo vimos la semana pasada. Ya vimos el concepto de densidad, ya vimos algunas densidades que están ya establecidas, como la densidad del agua del mar, del aire. Entonces necesito multiplicar mi densidad por la altura, que cuando hablamos de altura es cuántos metros de profundidad tiene dicho objeto que se encuentra en el fluido, por la gravedad, que también bien importante, que no se les olvide que la gravedad siempre vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es un valor fijo, es la gravedad que tenemos en el planeta Tierra. Y en dado caso de que la situación se dé en otro punto donde que no sea el planeta Tierra, el problema me tiene que indicar cuál es la gravedad. No, rara vez me va a mencionar cuál es la gravedad, pero yo tengo que hacer la relación de que sí o sí vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, son operaciones bien sencillas. Multiplico densidad por altura por gravedad y de esta forma yo obtengo la presión hidrostática. ¿De qué depende la presión hidrostática? ¿De qué tan grande o qué tan menor es esta presión hidrostática? Depende de dos valores, que es la profundidad y la densidad absoluta del fluido. ¿Por qué? Porque la gravedad nunca va a cambiar, ¿cierto? La gravedad siempre se va a mantener constante con un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que puede variar es el fluido donde tengo sumergido mi objeto. Entonces, puede hacer que varíe la presión y también la profundidad en la que se encuentra mi objeto. Esto también va a hacer que varíe mi presión hidrostática. Esto quiere decir, entre más grande sea la profundidad, entre más grande sea la densidad, mayor presión va. Acuérdense que cuando tenemos multiplicaciones, entre más grande sea el número por el que multiplico, más grande es el resultado, ¿cierto? Entonces, entre más grande sea esta profundidad o esta presión absoluta, mayor va a ser el resultado de la presión hidrostática. Entonces vamos a hacer un problema para aplicar este término que acabamos nosotros de ver. Entonces dice, ¿a qué profundidad experimenta un buzo una presión hidrostática igual a la presión atmosférica al nivel del mar? O sea, hace 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces ahorita el siguiente término que nosotros veamos va a ser presión hidrostática, presión atmosférica. Esto quiere decir que vemos que los gases también son fluidos, ¿cierto? Esto quiere decir que el aire, la atmósfera que yo tengo aquí,
es un fluido, por lo tanto también va a ejercer una presión sobre todos los cuerpos que estén en contacto con dicha presión. Sí, más bien con la atmósfera. Entonces, vamos a contestar este problema. Vamos a ver qué nos está pidiendo, qué información relevante me da. Uh-huh. Entonces, paso número 1. Vamos a anotar los datos que me da el problema. Acuérdense, no me importa de qué trata el problema, casi siempre hay que seguir los mismos pasos. Entonces, primero que nada, tengo que identificar qué información relevante me da este problema. Entonces, ¿qué datos me está dando el problema? La presión, la presión que representamos con la letra P, que me dice que vale 1.013, vamos, que efectivamente es la presión hidrostática. Entonces aquí le ponemos presión hidrostática de 1.013 por 10 a la, que es justamente este dato, que me dice que la presión hidrostática es igual a la presión atmosférica y el valor de la presión atmosférica vendría siendo 1.013 por 10 a la 5 pascales, por eso decimos que la presión hidrostática va a valer 1.013, porque me está indicando el problema que la presión hidrostática va a ser igual a la presión atmosférica. Y la presión atmosférica tiene un valor de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Por eso yo puedo decir que la presión hidrostática es de este valor. ¿Qué me pide que calculen? La profundidad, ¿cierto? Me está diciendo, ¿qué profundidad experimenta un buzo? Entonces, que H, o sea, acuérdense que H es la altura, los metros a los cuales sumerjo mi objeto. En este caso, pues no es un objeto, pero es una persona. Necesito saber cuántos metros de profundidad alcanzó el buzo para poder sentir esa presión hidrostática. ¿A qué altura tuvo que sumergirse? Para entonces que la presión que sienta sea de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, ¿qué otro dato puedo aquí anotar? Que a lo mejor, ¿la cual? El nivel del mar es la presión atmosférica. Fíjense, voy a anotar la fórmula. Me dice que la presión hidrostática es igual a la densidad por la altura, ¿por qué más? Entonces, el problema no me da la gravedad, pero ¿cuánto les dije que valía la gravedad? Entonces, he aquí donde les digo que el problema muy rara vez les va a dar el valor de la gravedad, pero que a la hora que yo anote mi fórmula y me dé cuenta que la gravedad está involucrada, automáticamente yo me voy a mis datos y anoto el valor que yo conozco de la gravedad. Entonces, fíjense, del problema yo tengo esta gravedad, ¿cierto? Que ya tengo el valor numérico, ya conozco cuánto vale, ya conozco cuánto vale esta, ¿qué me falta? La altura, y la altura es lo que me está preguntando, ¿cierto? Y me falta la densidad. ¿Me está dando el valor de la densidad? No, pero ¿dónde está el buzo? ¿A dónde se metió? Al mar. Y entonces ahí en sus tablitas de la semana pasada, bueno, en una tablita específicamente, ustedes tienen que la densidad del mar es 1030 kilogramos sobre metro. Déjenme ver si lo encuentro por acá para que lo vean. Ahí está, ¿cierto? Es un valor ya establecido. Y que vuelvo a repetir, los valores establecidos casi nunca el problema me los va a dar. El problema cree que yo ya los conozco y que puedo deducirlos y que puedo anotarlos. Pudiera ser que al final entre paréntesis me ponga esos valores que, pero si no,
que a ustedes se les recordar que no se les acaba el mundo porque el problema no me da un dato. Ah, que me da, no me da la densidad. Bueno, ¿con qué fluido estoy trabajando? Yo puedo investigar la densidad de dicho fluido. Ajá. Entonces, ya tenemos también a la densidad, ¿cierto? Ahora sí, quien me falta, pues es la altura y por ende tengo que despejar a la fórmula, ¿cierto? O sea, necesito que la H me quede solita. ¿Por qué? Porque a mí me interesa conocer el valor de la H, ¿cierto? Entonces vamos a despejar a H. ¿Qué le está estorbando a la H? Para que quede solita, ¿qué le está estorbando ahí? La densidad y la gravedad. ¿Sí o no que esos dos le están ahí estorbando? Esos dos no deberían de estar ahí. Entonces vamos a aplicar conocimientos de álgebra, acuérdense. Si están multiplicando, pasan. Si están dividiendo, pasan. Si están sumando, pasan. Restando. Si están restando, pasan. Sumando. ¿Ah? Entonces yo tengo que analizar todos estos elementos. ¿Qué le está haciendo a la altura? La densidad, ¿qué le está haciendo a la altura? Multiplicando, la quiero pasar para el otro lado, entonces la vamos a pasar dividiendo. Entonces vamos a tener que la presión hidrostática sobre la densidad. Está multiplicando de un lado, si la quiero pasar del otro lado de la ecuación, la paso dividiendo. Y la gravedad que le está haciendo a la altura. También la está, acuérdense que, ¿cómo voy a saber que está multiplicando? Siempre que tenga yo variables juntas, están multiplicando. Para yo poder decir que está sumando, yo tendría que tener un signo de por medio más. Ajá. Cuando no tengo signos, lo que está indicando es que es multiplicación. Entonces, esa gravedad está multiplicando, ¿cómo la vamos a pasar? Dividiendo. Entonces, la paso para el otro lado. Esto. La vamos a pasar dividiendo y esto es igual a la altura. Y ahora sí ya quedó despejada mi fórmula. Yo sé que la altura es igual a la presión hidrostática, que ya conozco su valor, sobre la densidad, que también conozco su valor, ¿cierto? Por la gravedad, que también conozco su valor. Entonces ya me puedo pasar sustitución. Vamos a sustituir. Acuérdense que ya en este paso únicamente es cambiar las variables por el valor numérico. Entonces tengo que H es igual a la presión hidrostática. ¿Que cuánto vale la presión hidrostática? Fíjense, yo ahí se los pongo con colores. ¿Cuánto vale el morado? 1.03 por 10. Sobre la presión. ¿Cuánto vale el naranja? Que es la presión. Que diga la densidad. La densidad. 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la gravedad. ¿Que cuánto vale la gravedad? 9.8 metros sobre Ahí está. Y lo único que me falta, pues, es hacer la operación matemática, que me está indicando. Donde mi presión hidrostática la vamos a dividir entre nuestra densidad por la gravedad. Si lo voy a meter a mi calculadora, es bien importante considerar que necesito utilizar paréntesis. Tienen de dos opciones. Practico con mi calculadora y aprendo a utilizarla, o me voy operación por operación para no fallarle. Porque luego puede ser que yo tenga todo este análisis bien, pero a la hora que lo meto a la calculadora, lo meto de forma incorrecta y entonces valió que todo mi análisis estuviera bien porque la calculadora me va a arrojar un resultado distinto al correcto. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es primero hacer la multiplicación. Multiplico 1030 por 9.8. Y entonces ahora sí, el número que tengo arriba lo divido entre el resultado de la multiplicación. O yo puedo meter el 1.013 por 10 a la C. Abro paréntesis, que su calculadora debe tener por ahí paréntesis. 1030 por 9.8, cierro. Me cerró la aplicación. ¿Por qué motivo o razón? No sé. Y acuérdense que el por 10 a la 5, creo que sí lo alcanzamos a ver la semana pasada, es notación científica. Que ustedes le pueden buscar
no quiere decir que sí vaya a venir. Es muy difícil que en un teléfono celular venga, pero le pueden buscar o en su calculadora científica, si es que tienen una teclita que se llama X, o la pueden tener como por 10 a la X a la N. Ese es por 10 a la, y ya nada más le pones. A ver. Sí, porfa. Y me quedé justo poniendo el 9.8. Y no sé, creo que lo hicimos la semana pasada, que quedamos que si le quitamos la notación científica, me quedaba este valor, 101.300 pascales. Entonces, vamos a hacerlo en la calculadora. Hay que meter 101.300. Entre, abrimos paréntesis, 100.030 por 9.8, cierro paréntesis, y me da un total de 10.03. Entonces, aquí voy a borrar esto para anotar el resultado. Y pues que entonces mi calculadora va a hacer las operaciones en el orden que se le dé a gana, y no va a ser primero la multiplicación y luego la división. Entonces vamos a poner que H, bueno, acá el resultado, punto 03, y como estamos midiendo, aquí es H, no sé por qué puse R. Estamos midiendo altura, son metros. Esto quiere decir, vamos a analizar qué me dice el problema, o sea, la solución. Me está diciendo que mi buzo tiene que sumergirse 10 metros de profundidad en el mar para que entonces la presión que sienta por parte del fluido del agua de mar sea 101.300 pascales. Pudiéramos decir que este pudiera ser uno de los problemas más complicados que les tocara de presión hidrostática. Ajá. El más sencillo y que a lo mejor les pudiera llegar a tocar es que me pida la presión hidrostática y que yo no tenga que despejar la fórmula. Entonces, ahí tenemos, ahí se me fue un punto 33, pero es 10.03 metros. Ajá. Fíjense, vamos a hacer este que sería el caso más sencillo para presión hidrostática. Como está rápido, me lo voy a aventar rapidín. Dice, ¿cuál es la presión hidrostática que experimenta un pez si se encuentra a una profundidad de 100 metros? Entonces me está preguntando que qué presión va a sentir un pez que vive a 100 metros de profundidad en el mar. Ajá. Entonces, lo voy a copiar súper rápido. Ok, entonces vamos a hacer el análisis de este problema. Vamos a tener, ¿qué datos me da el problema? Bueno, me está preguntando por la presión hidrostática, entonces vamos a poner, vamos a poner datos.
Estática no lo conozco, pero me está preguntando por este valor. Ajá. ¿En qué se metros? Pascales. Entonces necesito llegar a la presión hidrostática en pascales. Me da una altura, que son los 200 metros de profundidad que tiene el pez. Ajá. 100 metros de profundidad. Para yo calcular la estática, este no es el valor de la, no es la variable, es PI, la presión, densidad por la altura por la gravedad. Entonces, la altura me la da el problema, que son los 100 metros. Entonces, esta H ya la tengo. Me falta la densidad y la gravedad. Entonces, yo les pregunto, ¿saben cuánto vale la gravedad? Sí, ¿cuánto vale la gravedad? 9.8 metros. Entonces, aquí anotamos. Entonces, ya también tengo el valor de la gravedad. Ajá. Siguiente, me falta la densidad. Conozco la densidad. ¿Dónde está mi pez? En el mar, ¿cierto? ¿Cuánto vale la densidad del agua de mar? 1030 cúbicos. Y les digo ya bien sencillo, las variables por sus valores numéricos. La presión hidrostática cúbico por la altura, que ¿cuánto vale la altura? 100 metros. 100 metros por la gravedad, que ¿cuánto vale la gravedad? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y ya puedo obtener el resultado. Multiplicamos 1030 por 100 por 9.8. Entonces yo nada más hago la multiplicación en mi calculadora, 1030 por 100 por 9.8 y me va a dar un total de 1.009.400 pascales. Entonces, este sería el caso más óptimo, porque sería el más sencillo de resolver, porque pues no tengo que despejar la fórmula. Entonces, quiere decir que ese pececito que vive a 100 metros de profundidad del mar siempre va a estar experimentando una presión hidrostática por parte del agua de mar de 1.009.400 pascales. Entonces, vamos a seguir avanzando. El siguiente término que vamos a ver, ahí está nuestro 1.009.400 pascales. Siguiente término, presión atmosférica, que yo ya les mencioné que el aire, al ser un fluido, también ejerce presión. Entonces, la presión atmosférica es la presión que ejerce el peso del aire sobre cualquier área. Entonces, nosotros en el día a día que estamos expuestos a la atmósfera, estamos recibiendo una presión atmosférica que a nivel del mar va a tener un valor siempre de 101.300 pascales, que lo utilizamos en el primer problema de la presión hidrostática, ¿cierto? Fíjense, acá nos estaba diciendo que el buzo experimentaba una presión atmosférica a nivel del mar, que son los 101.300 pascales. Entonces, siempre la presión atmosférica a nivel del mar va a valer 101.300 pascales. Nuevamente, si yo tengo un problema donde voy a utilizar la presión atmosférica y no me da el valor de la presión atmosférica, el problema está dando por hecho que es a nivel del mar y que ustedes conocen el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, para calcular la presión atmosférica no hay ninguna fórmula, solo hay que conocer que cuando está a nivel del mar, ¿cuánto vale? 101.300 pascales y ya. Luego tenemos un término que es presión total o presión absoluta, que tenemos que la presión absoluta, que se mide en pascales, es igual a la presión atmosférica más la presión
hidrostática. Hay ciertos objetos, y ahorita en el ejemplo que veamos vamos a ver que hay ciertos objetos que están expuestos al mismo tiempo a las dos presiones. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Pues cuando yo me meto a la alberca y la mitad de mi cuerpo queda afuera y la mitad adentro. Entonces, la mitad de mi cuerpo está experimentando la presión hidrostática y la otra mitad la presión atmosférica. Entonces, por lo tanto, tengo una presión absoluta que sería la suma de estas dos presiones que yo estoy sintiendo al mismo tiempo. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale la presión atmosférica? 101.300 pascales. Entonces, la presión absoluta es igual a 101.300 pascales más el valor que tenga la presión hidrostática, que a lo mejor yo tengo que calcular y ya sé cómo se calcula, ¿cierto? Multiplico densidad por altura por gravedad. Y vamos a contestar el siguiente problema. Dice, un submarino se sumerge a una profundidad de 100 metros. ¿Cuál es la presión absoluta que experimenta en su superficie exterior? Entonces, nos está dando a entender como que el submarino a esos 100 metros de profundidad no logra del todo estar o sea, completamente en el agua, sino que cierta parte de su superficie alcanza todavía a estar en contacto con la atmósfera. Entonces me está preguntando, ¿cuál va a ser la presión absoluta que experimenta esta parte de arriba de mi submarino? Ajá. O pues, todo mi submarino, que está tanto en agua como en contacto con la atmósfera. Y me dice que la densidad de agua en ese lugar es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico, que eso va a ser importante a la hora de resolver. Entonces, lo copio. Aquí nada más me va a faltar considerar que la presión, la densidad en ese punto es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? Lo voy a omitir, pero ahí ustedes me van a dar el dato. Entonces, copié uno que no es, ¿verdad? Más bien. Sí, este no es. Espérenme tantito. Debe de ser este, el del submarino. Ahora sí ya. Vamos viendo. ¿Qué datos me da el problema? La altura. Ajá. La profundidad. La profundidad que es h, que son los 100 metros. Ajá. La densidad del agua. Entonces no sabemos signos de interrogación. ¿Qué otro dato me da? La densidad. La densidad. De 1020 cúbico. Ahora sí, estos son los únicos datos que me da el problema. Ahora vamos a anotar la fórmula para ver qué otros datos necesito y qué datos puedo yo ir deduciendo. Ajá, que no me da el problema, pero que a lo mejor yo ya conozco. Entonces, tenemos que la fórmula para la presión absoluta, ajá, es igual a la presión mática, que a su vez es igual a la presión densidad por altura por gravedad. Esto ahora mismo que esto, ¿cierto? Porque ustedes tienen la siguiente. Presión hidrostática es igual a densidad por H por G. O sea, es exactamente lo mismo. La presión atmosférica. No me la da el problema. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Venía en la diapositiva. 101.300 pascales, ¿cierto?
Entonces, no me la da el problema, pero yo sé que vale 101.300 pascales. Yo les pregunto, ¿les da una presión hidrostática? O sea, les dice, ¿la presión hidrostática es de tanto? No, por lo tanto yo tengo que calcular la presión hidrostática. Tengo la densidad, ¿cierto? Tengo la altura, pero me falta. La gravedad. Y entonces anotamos aquí, la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo. Ahí está. Ahora sí ya tengo todos los datos que yo necesito para poder calcular la presión absoluta. Vamos a poner presión absoluta es igual a la presión atmosférica, que ¿cuánto vale la presión atmosférica? 100.000 pascales, más la presión hidrostática que yo tengo que calcular, que es densidad. ¿Cuánto vale la densidad en este caso? La densidad. La densidad 1030. Ahí voy, espera, déjenme que quiera agarrar. Ahí está ya. 1020 metro cúbico por la altura. ¿Cuánto de altura tiene nuestro submarino? 100 metros por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí hay que hacer las operaciones. Maestra, Lo primero que voy a vale hacer es la 1030. multiplicación. ¿Vale? Voy a multiplicar 1020 por 100 por 9.8. Entonces a mí me quedaría que la presión absoluta, 200 pascales más, y la multiplicación me dio 990. O sea, este dato que obtuve, que tengo aquí, este dato que está aquí es lo que obtuve de esta multiplicación. Si queda claro, lo que hice fue la multiplicación y ya anoté el resultado que me dio la multiplicación. Y ahora sí, pues lo que me faltaría es hacer la suma, ¿cierto? Donde tenemos que 101.000 más 999.600, que me da 1.100.900 pascales, que sería la presión absoluta que estás sintiendo y listo. Este que acabamos de resolver es el problema más complicado que les vendría de presión absoluta, que sería donde yo tengo que calcular la presión hidrostática. El más sencillo, pues, es que me diga ya el valor de la presión hidrostática y ya nada más tenga que hacer la suma de la atmosférica con la hidrostática. Déjenme, me alejo por si quieren que se vea más completo para la foto. Ahí está. Y ahora sí vamos a ver algo que está un poco ya más complejo, pero vamos a intentar hacerlo pues sencillo. ¿Qué sería? Salud. El principio de Pascal. ¿Qué sucede con el principio de Pascal? Pues vamos a explicar en qué consiste el principio de Pascal y pues a partir del principio de Pascal tenemos varios instrumentos que podemos llegar a utilizar en la vida cotidiana, como lo puede ser el gato hidráulico que se utiliza para cambiar las llantas del carro, el dispositivo que básicamente vendría siendo
un elevador de automóviles, los que tienen los talleres mecánicos para elevar completamente el automóvil y que el mecánico pueda trabajar con la parte inferior del automóvil. Estos aparatos funcionan mediante el principio de Pascal. Entonces vamos a tratar de analizar qué me dice el principio de Pascal. Pues básicamente el principio de Pascal me dice que cuando yo ejerzo una presión sobre cualquier punto de mi fluido, esa presión que yo aplico en dicho punto se va a distribuir uniformemente por todo el fluido. Esto quiere decir que la presión no únicamente se siente en el punto que yo estoy tocando, sino que todo el fluido experimenta dicha presión. Entonces, eso es lo que nos dice el que a nosotros no nos dicen quién se quedó y quién se fue, ni nada de eso. Entonces yo no sé quién sí debería estar aquí. La otra semana. Ajá, sí. Entonces, retomemos. El principio de Pascal me dice que la presión que yo ejerzo sobre cualquier punto de mi fluido se va a sentir de forma igual por todo el fluido. Entonces, este principio se utiliza en la prensa hidráulica, que básicamente son estos dispositivos donde yo aplico muy poquita fuerza, pero lo que levanto son pesos muy pesados, como lo puede ser pues el elevador de autos. La fuerza que hace el mecánico para que ese elevador de autos se levante con el auto encima es mínima comparada con el peso del auto. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para lograr este efecto? O sea, para aplicar poquita fuerza y levantar fuerza muy pesada, pues necesito una superficie con área pequeña y una superficie con área grande. Esto quiere decir que donde el mecánico hace la fuerza es un área pequeña y que podemos observar el área que tendría el elevador de autos, que es el área de un auto, supongámosle, pues sería un área pequeña comparada con un área grande. Y eso es lo que me va a permitir que yo aplique fuerzas muy pequeñas y levante fuerzas muy grandes. Entonces, de manera muy rústica, así es como se ve una prensa hidráulica, donde tengo mi lado A y mi lado B. Todos ya identificamos el lado A y el lado B de la prensa. Sí. Entonces, fíjense, lo que yo necesito hacer es aplicar una fuerza sobre el lado A. Y lo que yo voy a tener es que al aplicar una fuerza sobre un área que estoy ejerciendo, una presión, porque ustedes ya saben que la presión es fuerza sobre área. Y mi émbolo pequeño, que así se le conoce, émbolo o pistón pequeño, que es este, tiene un área. O sea, yo puedo calcular el área de este émbolo o pistón. Yo ejerzo una fuerza sobre un área, que sería una presión. Y quedamos que la presión que se ejerce sobre este punto A se va a sentir igual por todo el fluido, ¿cierto? O sea, esa presión que yo estoy ejerciendo aquí, todo el fluido lo va a sentir de forma igual porque me lo dice el principio de Pascal. Esto quiere decir que la presión que sienta mi émbolo B, o mi pistón B, es igual a la presión que está sintiendo A, porque Pascal me dice que la presión se distribuye o se transmite de forma igualitaria. Esto quiere decir que la presión que yo siento en el pistón A es la misma que siento en el pistón B. Y entonces me aparece la primera fórmula, que es presión del émbolo pequeño, o podríamos decirle presión 1, es igual a la presión del émbolo grande, o presión 1 es igual a presión 2. Básicamente esto es lo que me dice el principio de Pascal, que la presión que yo ejerzo en A es la misma presión que se va a sentir en B.
Por lo tanto, yo puedo decir que presión A es igual a presión B, porque se siente de igual forma. Y yo creo que me voy a pasar al pizarrón para glosar un poquito más la fórmula. Entonces, de entrada tengo que casi siempre ustedes la van a encontrar en diferente bibliografía, como que la presión 1, que sería la que siento en el émbolo A, es igual a la presión 2, que sería exactamente lo mismo que la presión del émbolo. Ahora sí vamos a desglosar esta fórmula para poderla aplicar en el principio de Pascal. Ustedes ya tienen por ahí en sus apuntes, y lo vimos la clase pasada, y por eso retomé o inicié la clase desde esta cuestión donde la presión es igual a fuerza sobre área. Esto quiere decir que si tengo, ¿dónde me cabramos? Pues aquí. Que presión 1 es a 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Lo único que estoy haciendo es sustituir la P Lo único que estoy haciendo es sustituir la P, que déjenme, aquí ya mi computadora está haciendo lo que se le da la gana. Es sustituir esta P por fuerza sobre área, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? O sea, aquí tengo un signo igual que me dicen que son lo mismo. Entonces, primero tengo que presión 1 es igual a presión 2, que me da como resultado que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Ajá. Que a resumidas cuentas, de manera bien rápida, tengo mi prensa y... Tengo mi prensa hidráulica y hay que recordar que aquí tengo mi pistón 1 y mi pistón 2. Que yo en mi pistón 1 voy a ejercer una fuerza 1 sobre un área 1, que me representa la presión 1. Ajá. Y que me dice el principio de Pascal que esa presión se va a sentir igual por todos lados, por todas partes de mi fluido, que entonces vamos a tener acá una presión 2. Que el principio de Pascal, existe una presión en este lado, pues vamos a tener una fuerza 2 sobre un área 2. Ahí está. Entonces, lo que vamos a tener en nuestro principio de Pascal es que donde siempre vamos a estar aplicando la fuerza que yo puedo ejercer, o sea, una fuerza que un ser humano pueda ejercer siempre va a ser en el émbolo más pequeño, y el grande es el que se va a encargar de levantar esos pesos pesados. Entonces, ya teniendo todo esto, pues es notorio que, y fíjense, el problema que resolvamos para el principio de Pascal, ahora sí que la única variación que puede tener con el ejercicio que les pongan a ustedes en el examen es el dato que les pidan calcular. Si se fijan cuántas variables tengo aquí, fuerza 1, tengo 4 variables. Me puede preguntar por cualquiera de las 4. Que yo llegue al área que tiene cualquiera de mis dos émbolos o que llegue a la fuerza que está ejerciendo cualquiera de mis dos émbolos. Lo más complicado del principio de Pascal, ya sé que a lo mejor en un principio dijeron que es todo esto, es saber despejar la fórmula. Que si me pide la fuerza 1, despejar la fuerza 1. Que si me pide el área 2, despejar el área 2. De ahí en fuera no debe de haber mayor complicación. ¿Se puede complicar? Sí, pero yo dudo, para el tiempo que les dan para contestar sus exámenes, que el problema se los compliquen. Lo más seguro, y porque me ha tocado ver algunos de esos exámenes, es que les dan los valores directos para que ustedes sustituyan en la fórmula y no se compliquen. Ajá. Que a lo mejor se puede llegar a complicar si es que me llegara a que yo calcule un área, pero no creo que llegue a suceder ese caso. Ajá. Entonces,
Antes de avanzar, lo que voy a hacer es para que todavía esté más fácil para ustedes, es que voy a despejar las 4 variables para que ustedes ya tengan sus 4 posibles fórmulas, que si les pide la fuerza 1, ustedes ya sepan qué fórmula es, si les pide la fuerza 2, ya sepan qué fórmula es. Entonces vamos a iniciar con la fuerza 1. ¿Qué pasa si en mi problema me piden que yo calcule la fuerza 1, la fuerza que tengo que ejercer en el émbolo pequeño? Pues vamos a tener que la fuerza 1, ¿qué le está estorbando en mi fórmula original a la fuerza 1? Aquí, ¿qué le está estorbando? La A1. ¿Y esa A1 qué le está haciendo? Dividiendo. ¿La vamos a pasar? Multiplicando. Multiplicando. Entonces vamos a hacer por área 1 sobre área. Y ahí tengo mi primer despeje. Si mi problema me pide la fuerza 1, yo ya sé que es igual a la fuerza 2 por área 1 sobre área 2. Ajá. Vámonos con la fuerza 2. ¿Qué le está estorbando la fuerza 2? La área 2. ¿Y qué está haciendo el área 2? ¿La vamos a pasar? Entonces me queda que la fuerza 1 por el área 2. Lo que hice fue pasar este para acá. Ay. No me alcanza. Pues esta. Para acá arribita, ¿cierto? Ahora vámonos a despejar al área 1. Para esto voy a agarrar la fórmula que tengo aquí arriba. Voy a poner área 1. Área 1. ¿Qué le está estorbando el área 1 aquí? ¿Qué le estorba? ¿Qué está haciendo? Dividiendo. ¿La vamos a pasar? No, para el otro lado. ¿Quién va a estar multiplicando? A F1. Ya me deshice de área 2. ¿Ahora qué le estorba? F2, ¿cierto? ¿Ese F2 qué le está haciendo? ¿Dónde está? Multiplicando, ¿lo vamos a pasar? Dividiendo. Ahí está. Ahí está. Por eso se las doy ya despejadas, para que en el examen no batallemos. Ajá. Ya teniendo esto en su formulario, ahí a la mano, ya bien sencillo. Me pide el área 1, ya ni siquiera me pongo a pensar en el despeje, me voy directo a donde ya tengo despejada el área 1. Vámonos con el área 2 y para eso voy a agarrar la que tengo aquí arriba. ¿Qué le estorba al área 2? El área 1 que está dividiendo la pasamos. Entonces me queda fuerza 2 por área 1 y la fuerza 1 que está haciendo, multiplicando, la pasamos dividiendo. Y ya nada más que no se les olvide, aquí es para fuerza 1, acá y para área 2. Ahora sí que va a depender de qué me pide el problema para yo saber cuál de las 4 utilizo. Si el problema me pide área 1, me voy con la que yo tengo en amarillo. Ajá, la que ahí puedo observar en amarillo. Esa es la fórmula que yo voy a utilizar. Si el problema me pide fuerza 2, me voy con la que tengo en lila. Ajá. Si el problema me está pidiendo que calcule la fuerza 1, me voy con la que tengo en morado. Y si el área me está pidiendo, el problema me está pidiendo el área 2, me voy con la que tengo en naranja. Y vamos a contestar nuestro primer problema. Nada más déjenme, ahorita les regreso. Sí, vamos a hacer este primer problema que vendría siendo el más sencillo. Ahí está, para que le tomen su foto. Y vamos viendo. Me paso por acá. Y vamos a contestar este primer problema, que dice, un elevador de automóviles que se emplea en un taller, ¿qué fuerza se debe ejercer en el émbolo pequeño que tiene una sección transversal de 0.0008 metros cuadrados para elevar un auto? El émbolo grande tiene una sección transversal de 0.070 metros cuadrados. Y el auto ubicado en él pesa 12,000 newtons. Entonces, básicamente me está dando 2 áreas y una fuerza. Acuérdense, el área es metro cuadrado o centímetro cuadrado o milla cuadrada, kilómetro cuadrado. Toda unidad de longitud elevada al cuadrado va a ser área. Entonces, déjenme lo copio y lo pego para resolverlo. Es este.
Un elevador de automóviles. Una sección transversal. Transversal de .08 metros cuadrados para elevar Ahí está el problema, déjenme lo hago un poquito más, de letra más pequeña. Ay. Ahí está. Entonces tenemos un elevador de automóviles que se emplea en un taller. ¿Qué fuerza se debe de ejercer en el émbolo pequeño? Ajá. Que tiene una sección transversal de 0.008. Y lo que voy a hacer, para que nos ubiquemos, es que voy a representar a dicho elevador de autos como una prensa hidráulica. A final de cuentas funciona como una prensa hidráulica. Entonces voy a poner mi émbolo pequeño. Y mi émbolo grande. Ajá. Nada más para que veamos qué vamos a estar haciendo. Entonces me dice que qué fuerza tengo que ejercer, ¿dónde? En el émbolo pequeño. Me está preguntando por la fuerza que tengo que ejercer aquí. Ajá. Que le voy a poner, está preguntando que cuántos newtons tengo que aplicar aquí y que me dice que tiene una sección transversal de ¿cuánto? 0.00008, o no sé cuántos ceros por ahí son, que vendría siendo mi área 1. Esto es bien importante. Tienen que relacionar bien la fuerza que se ejerce en el émbolo pequeño con el área que tiene el émbolo pequeño, porque luego me los mezclan. ¿A qué me refiero con que me los mezclan? Que me ponen la fuerza que se ejerce en el émbolo pequeño con el área del émbolo grande. Entonces, me pide la fuerza del émbolo pequeño y el área del émbolo pequeño me dice que es de 0.0008 metros cuadrados. Ajá. Y me dice que necesito saber qué fuerza tengo que aplicar para que entonces mi émbolo grande, ¿cuánto levante? ¿De cuánto es el auto que va a levantar? 12.000 newtons. 12.000 newtons. 12.000 newtons. ¿Y de cuánto es el área de ese émbolo grande? ¿De 0. Ay, aquí se me olvidó ponerle. Área 2 es igual a... Entonces quedamos que es área 2 igual a 0. Ahí está. Entonces, pues ya analizamos un poquito el problema donde me dice que cuánta fuerza tengo que aplicar en este émbolo para que entonces del otro lado este elevador pueda levantar el auto de 12.000 newtons. Entonces, pues ya los tenemos, pero los voy a enlistar por aquí como datos. Vamos a calcular, ¿cierto? 8 metros cuadrados es igual a 12.000 newtons. Y que el área es igual a 0.070 metros cuadrados. Y aquí, que no se les olvide que 2. Ajá. Yo en sí lo que tengo como fórmula de Pascal es, por acá lo voy a anotar. El área 1 es igual a la fuerza. Nosotros ya despejamos, ¿cierto?
Por acá lo tengo arriba. ¿Cuál de estas 4 voy a utilizar? ¿Qué me está preguntando el problema? Fuerza 1. Entonces voy a utilizar la primera. Ajá. Ajá. Entonces ya no me la complico y aquí pongo fuerza 1 es igual a fuerza 2 por área 1 sobre área. Estamos viendo el área 1. Uy. El área 1 ya tengo el valor. La fuerza 2 ya tengo el valor y para el área 2 ya puedo sustituir y calcular la fuerza que tengo que ejercer en ese émbolo para entonces poder levantar el auto de 12.000 newtons. Ajá. Entonces les digo, todos los problemas de principio Pascal se parecen. Lo único que va a ir variando es que las medidas y lo que me pida. O sea, aquí me pidió la fuerza 1, pero me puede pedir la fuerza, me puede pedir el área 1 o el área 2. Pero en sí, me dan 3 datos y me piden que calcule el cuarto. Ajá. ¿Cuánto vale la fuerza 2? 12.000. 12.000 newtons por el área 1, que ¿cuánto vale el área 1? 0.008 metros cuadrados. Multiplicamos por 0.008 metros al cuadrado. Y dividimos entre el área 2, que ¿cuánto vale? 0.070 metros cuadrados. Y hacemos la operación matemática y me va a dar el resultado de la fuerza que yo tengo que aplicar. Para meterlo en mi calculadora, multiplicamos 12.000 por 0.0008. ¿Qué me va a dar? Ahí le pico igual a 9.6. 12.000 por 0.0008 lo divido entre 0.70, perdón, y me da como resultado que la 7.14 newtons. Esto quiere decir que el mecánico tiene que aplicar una fuerza de 137.14 newtons para que entonces su elevador alcance a levantar los 12.000 newtons que pesa el automóvil que va a revisar. Y básicamente en esto consiste el principio de Pascal. No me puedo detener porque todavía nos falta bastante por ver. Pero yo creo que entre hoy y mañana le mando la presentación para que se las haga llegar. Y ahí vienen más ejercicios para que ustedes practiquen. Que no me detengo con ustedes porque el tiempo con ustedes no me alcanza. Y ya no supe dónde quedó. Ahí está. Por si quieren tomarle foto, ahí está todo el procedimiento. Entonces, nos vamos a pasar al siguiente principio que también estudia a los fluidos en reposo, que va a ser el principio de Arquímedes. Y básicamente el principio de Arquímedes lo que nos describe es por qué unos objetos flotan y otros no flotan cuando los sumerjo pues, en agua, ¿no? Entonces, ahí están los 137.14. Les digo que por ahí, cuando se los mande, se van a encontrar más problemas del principio de Pascal para que ustedes practiquen. Y ahora sí, principio de Arquímedes. ¿Qué me dice el principio de Arquímedes? Pues lo que les decía es que básicamente lo que me describe es por qué motivo, razón o circunstancia un objeto flota o no flota o se queda inmerso en mi fluido. Entonces me dice que cualquier objeto que yo sumerja en un fluido recibe una fuerza de empuje dirigida hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. ¿Qué es el fluido desalojado? Pues no sé si han notado ustedes que cuando están trapeando, llenan su tina a cierto nivel y le meten el trapeador y el agua sube. Ese es el fluido desalojado.
¿Por qué se desaloja el fluido? Porque acuérdense que dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. O sea, a la hora que entra el trapeador ocupa espacio y entonces el agua tiene que buscar otro espacio que ubicar y por eso se desaloja el fluido. Entonces, básicamente me dice que todo objeto que yo sumerjo en un fluido va a tener una fuerza que va hacia arriba, igual a ese fluido desalojado, que se le conoce como empuje o fuerza de flotación. Entonces, todo objeto que ustedes sumerjan en un fluido, o se hace cuando meten el hielo al agua, cuando metemos el popote al agua, cuando estamos en la alberca y metemos pelotitas, es que define que el objeto se sumerja o si salga a flote, pues tiene que estar relacionado con esta fuerza de empuje o fuerza de flotación. Entonces, tengo ahí 3 imágenes que lo que voy a hacer es pasarme al pizarrón, las voy a dibujar y vamos a explicar qué quiere decir cada imagen. Si se fijan, en el caso 1, se hunde. En el caso 2, ni sale a superficie ni tampoco se hunde, se queda inmerso en la parte de en medio de mi fluido y en el caso 3 sí sale a la superficie, o sea, sí flota. Entonces les digo que para esto me voy a pasar al pizarrón para hacer los 3 dibujitos y analizarlos. Entonces, ¿qué sucede con el principio de Arquímedes? Que yo creo que vamos a terminar de ver la teoría y la próxima clase iniciamos con un problema del principio de Arquímedes. Nos dejen que aquí el pizarrón quiera. Ok. Vámonos con el caso número 1. Tengo mi recipiente. Y en este recipiente, en el caso número 1 que tenemos es que mi objeto se hunde, ¿cierto? En este caso voy a trabajar con un cubito. Y mi cubito se hunde. Voy a analizar a mi cubito por aquí afuera. Pues fíjense que mi cubito tiene una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Pues es su peso. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto el término de peso? Que el peso es una fuerza y es la fuerza que ustedes están ejerciendo sobre el mesabanco en el que están sentados. Entonces, tenemos que mi cubo también tiene ese peso que es doble. Y esa fuerza siempre va ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces tengo que dicho cubito, cuando yo lo introduzco al fluido, va a tener 2 fuerzas que están ejerciéndose sobre él. ¿Cuál va a ser la primera fuerza? Su peso. Quedamos que el cubito tiene un peso, ¿cierto? Que representamos con W. Y el principio de Arquímedes me dice que además va a sentir una fuerza que se le conoce como empuje, que siempre va hacia arriba. Entonces podemos ver que tenemos 2 fuerzas con sentido contrario, una hacia abajo y otra hacia arriba. Y para entender un poquito mejor por qué se hunde nuestro cubito, pues yo aquí voy a decir que W, en este caso, es mayor. Yo agarro ese mesabanco y entonces me pongo a pelear con otra persona por ese mesabanco. Y entonces yo lo jalo hacia acá y la otra persona la va a jalar hacia allá. A ver quién se queda con dicho mesabanco. O pongamos el ejemplo cuando jugamos a jalar la cuerda. Vamos a tener 2 fuerzas que van en sentido contrario, ¿cierto? Una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. ¿Qué sucede si una fuerza es mayor? ¿Qué pasa si yo jalo con mayor fuerza esa cuerda? Que la cuerda se va a venir hacia a mí. ¿Qué pasa si la cuerda es jalada con mayor fuerza por la otra persona? Que la cuerda se va a ir hacia la otra persona. ¿Qué pasa si el peso de mi cubo es mayor a la del empuje? Que mi cubo se va a ir hacia abajo. Y entonces se va a hundir. ¿Sí queda claro eso? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que yo sé que se va a hundir? Pues cuando mi empuje es menor
¿A quién? A W. Siempre que la fuerza de flotación sea menor al peso que tiene mi objeto, siempre mi objeto se va a hundir, porque quien está haciendo mayor fuerza es el peso que va hacia abajo, y es lo mismo que ocurre con la cuerda. Si yo jalo con mayor fuerza, se va a venir hacia mi lado. En este caso, quien está aplicando más fuerza es el peso, entonces se va a ir hacia abajo. Siguiente caso. Vamos a tener nuestro fluido. Y en el siguiente caso, en el inciso B, vamos a ponerle inciso A, inciso B. Lo que tenemos en la imagen que vimos en la diapositiva es que el cubito se queda ahí en medio del fluido. El cubito tiene al peso y tiene una fuerza de flotación. Acuérdense, como también está sumergido, también va a tener su fuerza de flotación, que sería su empuje y su W. Para que mi objeto se quede ahí y que E valgan lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando estamos jugando a jalar la cuerda y hay un punto en el que los dos ejercemos la misma fuerza, la cuerda no se mueve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la misma fuerza contra la misma fuerza, entonces no hay tendencia de que se vaya hacia aquel lado o se vaya hacia mi lado. Entonces, donde se va a quedar justo en medio ahí inmerso en mi fluido es cuando E es igual a W. Y vuelvo a repetir, como nadie está aplicando más fuerza de la que se debe, me quedo muy junto, pero no se quiere cambiar el borrador. Como nadie está aplicando más fuerza, lo que sucede es que al tener las mismas fuerzas de ambos lados, pues el cubito se va a quedar justo en medio. Si aquí tengo 10 newtons y acá 10 newtons, pues lo lógico es que se quede ahí en medio. Y el último que vamos a tener, que es cuando sale a la superficie, que es cuando este cubito logra salir a la superficie, tiene a su peso, a W, y tiene su fuerza de flotación. Mi peso tiene que ser menor el empuje o el empuje mayor al peso para que quede como lo hemos estado utilizando, nada más que no se quiere cambiar el color de... Vamos a tener que empuje es mayor a W. Si la fuerza que va hacia arriba es mayor que la que va hacia abajo, lo lógico es que salga a la superficie. Y entonces ahí tenemos los tres casos. Entonces, ya sabiendo esto, si yo les doy un problema y aparte en el problema, aparte de calcular la fuerza de flotación, les pido que me digan esto la hago un poquito más pequeña para que se logre la diferencia de que esta tiene que ser menor al empuje. Ya nada más para concluir les voy a poner aquí, o bueno, déjenme me paso, bueno, vamos a ponerlo aquí, si es que quiere agarrar. Es que el empuje o fuerza de flotación, que quedamos que es la fuerza que va hacia arriba, WF. El empuje se mide en newtons. El peso, 0, o de mi objeto se mide en newtons, y el peso de mi objeto dentro del fluido se mide en newtons. Del objeto con el que estoy trabajando. Entonces, el problema me tiene que decir, una piedra, un cubo, una esfera, un pedazo de X material, pesa en el aire, que me está indicando que eso pesa fuera del fluido, pesa 10 newtons. Y luego me va a decir, y cuando se sumerge en el agua, que sería el peso del objeto dentro del fluido. Y cuando se sumerge en agua, pesa 5 newtons.
Ujú. ¿Cuál es el empuje? Entonces nada más tengo que restar lo que pesa fuera del agua menos lo que pesa dentro del agua. Y así yo ya estoy calculando la fuerza que se está ejerciendo hacia arriba. Ujú. Y la otra que tengo es que el empuje es igual a la densidad del fluido. Ujú. Por el volumen de mi objeto por la gravedad. Entonces aquí tenemos el fluido, materiales, el material de mi objeto, porque me puede decir, tienes una esfera de aluminio sumergida en agua, entonces tú tienes aluminio y agua. ¿Qué densidad te importa a ti la del fluido? O sea, hace la del agua. Entonces es la densidad del fluido por el volumen del objeto, que me tiene que dar el volumen, me va a decir una esfera de 18 metros cúbicos. Entonces tenemos volumen. Vale. Tengo dos fórmulas para calcular el empuje. Y ya me estoy pasando del tiempo. Tengo dos fórmulas para calcular el empuje. ¿Cuál voy a utilizar? Pues depende de los datos que el problema me dé. Si el problema me da los datos suficientes para utilizar la fórmula 1, utilizo la fórmula 1. Si el problema me da los datos para utilizar la fórmula 2, utilizo la fórmula 2. Y le vamos a dejar hasta aquí con la teoría de qué es lo que sucede con el principio de Arquímedes. Ya vimos en qué caso se hunde, se queda inmerso o sale a la superficie. Y la próxima semana contestamos un problema del principio de Arquímedes, donde vamos a tener que calcular la fuerza de empuje y deducir si flota o no flota.